Vamos con imágenes, señor director, desde el Congreso de la República. En efecto, son imágenes en vivo del hemiciclo nacional de sesiones. El premier, el presidente del Consejo de Ministros, ya se encuentra en el Congreso de la República. Nos lo precisaba precisamente Lisset Dorna hace algunos minutos. También el ministro de Economía, el señor Carlos Oliva. Un día importante, una jornada en la que estaremos muy al pendiente de la sustentación precisamente del presupuesto. El ministro de Economía y el presidente del Consejo de Ministros se presentan para sustentar el presupuesto para el año fiscal 2020. Así es. Muy bien, el presidente del Congreso dirigiendo la mesa directiva, el señor Pedro Olaechea, quien antes ofrecía, en tan solo algunos minutos atrás, hemos visto la conferencia de prensa en la que se ha referido a los temas que se abordarán en la agenda. 81 del reglamento del Congreso de la República. Por favor, relator. Constitución Política del Perú, artículo 78. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 81. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. Inciso C. Ley de presupuesto. Dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, el presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. La exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto. Retornamos aquí al Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en compañía del ministro de Economía, Carlos Oliva, ya se encuentran al interior del hemiciclo, donde estarán sustentando ante el Pleno del Congreso el presupuesto de endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año 2020. Hay que precisar que antes de su ingreso, el presidente del Consejo de Ministros hizo el saludo respectivo a los parlamentarios de las diferentes bancadas y en unos minutos más va a dar su sustentación aquí en el Pleno del Congreso. Hay que mencionar que en estos momentos se va a dar brevemente una lectura a lo que constituye el artículo 81 del reglamento, que es justamente lo que señala en materia de sector público. Vamos a escuchar parte del desarrollo de esta presentación. Esta es una transmisión en directo de TV Perú Noticias desde el Congreso de la República. Muy buenos días y por su intermedio un cordial saludo a todos los representantes del Parlamento. Señor presidente, señoras y señores congresistas de la República, en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del reglamento del Congreso, me presento esta mañana para exponer el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. El proyecto de presupuesto remitido al Congreso de la República en el mes de agosto tiene los siguientes objetivos. Primero, mantener una política fiscal responsable, asegurando el financiamiento adecuado de los servicios públicos. Segundo, mantener un presupuesto alineado con los parámetros de crecimiento, de límite de gasto y de endeudamiento establecidos en el marco macroeconómico multianual. Y tercero, asegurar el uso eficiente de los recursos y contribuir al crecimiento económico, la generación de empleos, a la disminución de la pobreza y la desigualdad, promoviendo el acceso de peruanos y peruanas a servicios públicos de calidad. Señor presidente, los recursos que financian los gastos del presupuesto 2020 ascienden a 177.368 millones de soles, lo que significa un incremento del 5.5% respecto del presupuesto para el presente año. Este crecimiento
es de casi 9.300 millones de soles y es consistente con las proyecciones del marco macroeconómico multianual 2020-2023 y nos permitirá mantener una política fiscal responsable. Estamos comprometidos con lograr que todos los sectores de la sociedad tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a servicios públicos de calidad. Este presupuesto pretende hacer visibles diversos temas que han estado por mucho tiempo, señor presidente, olvidados. Por ello, por ejemplo, hemos puesto especial énfasis en combatir la violencia contra la mujer y enfrentar adecuadamente las consecuencias de las heladas y el friaje. Tenemos también la convicción de que el Estado debe garantizar el acceso a una vida segura y a servicios de salud y educación de calidad. Creemos en la necesidad de comprometer mayores recursos para invertir en mejorar la conectividad del país, en potenciar la gestión de riesgos y en impulsar especialmente al sector agropecuario. Asimismo, no soslayamos nuestros esfuerzos en profundizar una descentralización transparente y eficiente del Estado para así acercar al Estado efectivamente a los ciudadanos. Para que todos los peruanos y peruanas recobren la confianza en sus instituciones, este presupuesto, señor presidente, le ha dado un particular énfasis a combatir la corrupción y a continuar con la reforma del sistema de justicia. El presupuesto 2020 es consecuente con los compromisos que hemos asumido como gobierno. Las prioridades planteadas son las siguientes. Primero, continuar con los esfuerzos de descentralización. Segundo, fortalecer las estrategias contra las heladas, el friaje y las nevadas. Tercero, fortalecer la estrategia integral en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Cuarto, lograr un mayor gasto social en educación y en salud. Quinto, fortalecer la seguridad ciudadana. Sexto, muy importante, potenciar la gestión de riesgos. Séptimo, ya lo mencionaba, impulsar al sector agropecuario. Octavo, reforzar nuestro sistema de justicia. Y noveno, avanzar en la conectividad de nuestro país. Como gobierno, estamos convencidos de que el crecimiento económico debe traducirse en mayor bienestar para peruanas y peruanos. Nuestro compromiso es lograr que ningún sector de nuestra sociedad quede olvidado. En ese sentido, el presupuesto público para el año 2020 servirá para dar continuidad a todos estos esfuerzos. Con su venia, señor presidente, voy a pasar a referirme en algún detalle a los 9 temas prioritarios que acabo de mencionar. Primero, continuar con los esfuerzos de la descentralización del presupuesto. Durante el año 2019 se dio el mayor impulso de descentralización del presupuesto que hemos tenido en los últimos 5 años, incrementando la participación de gobiernos regionales y locales en el presupuesto de 27% a 30%. Para el año 2020 continuaremos con este esfuerzo de impulsar la gestión descentralizada. Es por ello, señor presidente, que el presupuesto de los gobiernos regionales y locales se incrementa en 2.939 millones respecto del presupuesto del año 2019. Repito, el presupuesto para gobiernos regionales y locales en el presupuesto del 2020 se incrementa en casi 3.000 millones de soles. El aumento conjunto de este presupuesto se incrementa en 5,9%, casi 6%, es decir, se incrementa más que la totalidad del presupuesto. Hay que señalar, señor presidente, que no todo el presupuesto es descentralizable. Existen gastos de entidades que por definición son de alcance nacional y que corresponden a organismos autónomos como por ejemplo el Congreso.
o como las funciones... Primer ministro, por favor, en las galerías hay mucho ruido. El señor primer ministro está haciendo la exposición. Tenemos que todos ponernos un poco en línea. Gracias. Por favor, arriba en los corredores, un poco de silencio. Perdón, primer ministro, continúe. Muchas gracias, señor presidente. Como señalaba, a pesar de estos esfuerzos de incrementar la descentralización del presupuesto, que crecerán para el 2020 casi en 3.000 millones de soles, un tercio del aumento del presupuesto general para gobiernos locales y regionales, no todo el presupuesto es descentralizable. Decía que hay una serie de gastos y entidades y funciones que por su naturaleza son de alcance solamente nacional. El presupuesto del Congreso, por ejemplo, el presupuesto de Relaciones Exteriores, el presupuesto de Defensa. No son presupuestos que se puedan descentralizar. Si quitamos estos elementos no descentralizables, el nivel de descentralización de nuestro presupuesto pasa a ser de 44% del total, un porcentaje bastante importante. Segundo punto, el fortalecimiento de nuestras estrategias contra las heladas, las nevadas y el friaje. Señor presidente, el presupuesto asignado para el año 2020 para la atención de heladas, nevadas y friaje asciende a 562 millones de soles, de los cuales 480 millones serán destinados a la protección de viviendas, 82 millones serán destinados a la protección de ganado. Este presupuesto, es importante destacarlo, es mayor en 321 millones respecto del año 2019 y en aproximadamente 537 millones cuando comparamos el presupuesto que asignamos en el año 2018, un incremento realmente significativo. Esta es la cifra que nos va a permitir continuar con la implementación del plan multisectorial ante heladas y friaje de los años 2019-2020, aprobada en este gobierno. En concreto, este incremento permitirá el acondicionamiento de 19.654 viviendas focalizadas en las zonas rurales expuestas a las más bajas temperaturas. Financiaremos además la construcción de 2.985 cobertizos para protección de ganado y la adquisición de 45.191 kits agropecuarios. Con esto vamos a beneficiar a más de 73.000 productores. En resumen, ampliaremos la meta en cerca de 13.000 viviendas y 720 cobertizos respecto de este año y en 19.000 viviendas y casi 3.000 cobertizos respecto del año 2018. Estas intervenciones vienen siendo lideradas principalmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por el Ministerio de Agricultura y Riego, con la participación también del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Señor presidente, no podemos ser indiferentes frente a las consecuencias de estos fenómenos naturales. No podemos permitir más muertes. Hemos asignado este presupuesto y garantizaremos una ejecución cada vez más eficiente, transparente y oportuna de todos estos recursos. Tercer punto, fortalecimiento de la estrategia integral para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Nuestro gobierno continúa en su lucha decisiva para desterrar todo tipo de violencia hacia las mujeres y promover mayores condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Todos juntos tenemos la tarea de lograr que las mujeres del Perú tengan el rol que merecen, las oportunidades que merecen y el lugar que ellas decidan, y no el lugar que el hombre se ha acostumbrado a darles a ellas. En ese sentido, para el año 2020, señor presidente, hemos asignado 572 millones para financiar acciones de protección, prevención y atención de casos de violencia hacia las mujeres. Esta cifra histórica, señor presidente, representa un incremento de 138 millones respecto al presupuesto de este año 2019, 349.8 millones más respecto del presupuesto del año 2018. Y estamos hablando, señoras y señores congresistas, por su intermedio, señor presidente,
de cerca de 700% más respecto de lo que se asignaba hace solo 5 años. Con estos recursos daremos continuidad a las acciones de atención implementadas en 2019 a través del Plan de Acción Conjunto para Prevenir la Violencia contra la Mujer, el cual incluye, entre otros, la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, la continuidad de 37 centros de salud mental comunitarios y 16 módulos de atención al maltrato infantil y del adolescente en salud, y también a la implementación de la estrategia de convivencia escolar. Finalmente, señor presidente, destinaremos 160 millones de soles para el programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia contra la mujer 2020. Por su intermedio, señor presidente, señoras y señores congresistas, sabemos que esta problemática tiene larga data y que asignar más presupuesto sin duda no es la única solución. Necesitamos el compromiso de todos, de la prensa, de las asociaciones civiles, de cada uno de los ciudadanos para erradicar la violencia física y psicológica contra las mujeres. Desde el Gobierno seguiremos comprometidos no solo destinando más recursos para esta lucha, sino actuando con el ejemplo para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y así cambiar la cultura machista que todavía lamentablemente predomina en nuestra nación. Cuarto, mayor gasto social en educación y en salud. El proyecto de presupuesto del año 2020 busca fortalecer el capital humano de nuestro país y busca hacerlo a través de la educación y la salud. Por eso, el presupuesto para el año 2020 para ambas funciones asciende a casi 50.000 millones de soles. Estamos hablando de 49.822 millones de soles. Estamos hablando prácticamente del 28% de nuestro presupuesto. En educación, los esfuerzos se centrarán en seguir mejorando la calidad y el acceso a la educación y la preparación de nuestros jóvenes. Por ello, destinaremos 31.328 millones de soles en mejora de la calidad y ampliación de la cobertura educativa para niñas y niños en todo el país. Hemos priorizado el incremento de la remuneración de nuestros docentes, elevando el salario de entrada de los nombrados y contratados de la educación básica a 2.400 soles. Con este aumento, por ejemplo, un docente de primaria de la primera escala de 1.554 soles que ganaba en noviembre de 2017 pasará a ganar 2.400 soles en noviembre de 2020. Es decir, entre el inicio de este gobierno y el año 2020, el ingreso de entrada de los docentes se habrá incrementado en un significativo 54%. Asimismo, el presupuesto de 2020 crecerá en 374 millones de soles para el fortalecimiento y la ampliación de intervenciones pedagógicas como la convivencia escolar y educación rural. Estamos incrementando 93 millones para el financiamiento de becas en beneficio de la población de alto rendimiento. Y por su parte, cabe destacarlo, el presupuesto destinado a Jali Warma en 2020 se incrementará en 160 millones de soles en comparación con el presupuesto de 2019. Este incremento, si lo comparamos con los recursos que destinábamos a Jali Warma en 2018, es un incremento de casi 250 millones de soles, 243 millones para ser más precisos. Gracias a este aumento podremos brindar el servicio alimenticio a casi 4 millones de nuestros estudiantes. Las universidades públicas, señor presidente, también son una prioridad. Por ello, para el año 2020, el presupuesto que asignamos a las universidades públicas asciende a más de 4.588 millones de soles. Con este esfuerzo estaremos destinando
98 millones de soles adicionales para recursos ordinarios, con el propósito de financiar la creación de plazas docentes, la dotación de personal y el equipamiento de laboratorios. En el marco de la mejora de la educación universitaria, entre los años 2017 y 2019 hemos transferido más de 885 millones de soles a las universidades públicas para cumplir con su adecuación a la ley universitaria, es decir, también a las acciones destinadas a su licenciamiento. A la fecha, señor presidente, creo que es importante que lo destaquemos, 39 de las 52 universidades públicas han logrado el licenciamiento otorgado por la SUNEDU, una cifra bastante importante. Pasando a salud, el presupuesto para el año 2020 asciende a 18.495 millones de soles, monto destinado a mejorar el servicio y el estado de salud de nuestra ciudadanía. Para ello, hemos previsto continuar con el fortalecimiento de la política remunerativa. Destinaremos 747 millones de soles adicionales en beneficio de más de 137.000 trabajadores del sector salud. Además, para el año 2020, más de 200 millones financiarán el funcionamiento de 30 nuevos establecimientos de salud. En este sentido, por ejemplo, se pondrá en operación la nueva infraestructura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, la cual nos permitirá realizar más de 500.000 de atenciones anuales. Adicionalmente, con esta nueva obra, pondremos en operación el primer equipo de alta tecnología en medicina nuclear dentro de un hospital público en el Perú. Además, el Ministerio de Salud ha incrementado su presupuesto en inversiones en más de 228 millones de soles para financiar más obras públicas en el país. Estos recursos permitirán que durante el año 2020 se financie el mejoramiento del Hospital de Chumbivilcas en el Cusco y la elaboración del expediente técnico del nuevo Hospital de Bambamarca en Cajamarca, entre otros proyectos. Quinto, seguridad ciudadana. Estamos trabajando decididamente en el combate contra la inseguridad ciudadana. No podemos desarrollar una vida plena para nuestros ciudadanos sin mayor seguridad. Tenemos que vivir en un país donde nos sintamos seguros, en las calles, donde nuestras niñas y niños puedan crecer sin temor y nuestro trabajo pueda desarrollarse sin riesgos. En este sentido, en materia de seguridad ciudadana para el año 2020, hemos previsto un presupuesto ascendente a 296 millones, casi 300 millones adicionales, lo que permitirá la incorporación de 7.000 nuevos policías. Asimismo, dentro del presupuesto del Ministerio del Interior, hemos priorizado el financiamiento de acciones en materia de investigación policial y captura de requisitoriados por la justicia.